Un mundo de muertos bajo Veracruz. A ver, hay ciudades donde pues uno piensa en playas, piensa en turismo, piensa en familias caminando por el malecón. Y luego aparece un dato que te rompe por completo esa imagen. Porque el municipio de Veracruz, sí, el puerto, acumuló 101 fosas clandestinas documentadas entre el 2006 y el 2024. Y eso ya lo coloca en una posición durísima. Es el cuarto municipio con más fosas registradas en todo México. Arriba aparecen Acapulco con 189, Tecomán con 184 y Hermosillo con 110. Después viene Veracruz. Sí, una ciudad turística metida entre los puntos más golpeados por esta tragedia, y los datos aparecen en el informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza de la Universidad Iberoamericana. Esta información fue retomada por Fernanda Malpica de La Silla Rota Veracruz, pero cuando empiezas a revisar el resto de las cifras, el panorama se pone todavía peor, porque Veracruz no solo aparece por el puerto. El estado completo está entre las entidades con más hallazgos del país. Y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, incluso encabezó los registros estatales con 210 fosas. Y hay una parte especialmente dura. Muchas de estas fosas no aparecieron en lugares perdidos o completamente aislados. Se han documentado hallazgos en caminos, casas, terrenos, incluso cerca de espacios cotidianos. Y es que mientras hablamos de números, el informe señala alrededor de 83,000 restos humanos sin identificar en México. Y todavía hay otro problema, porque actualmente ni siquiera existe un registro público completo y actualizado que permita dimensionar con claridad hasta dónde llega esta tragedia. Porque cuando ya encontraste 101 fosas en un solo municipio, la pregunta no es únicamente cuántas aparecieron, es cuántas todavía no. Y de un tema que obliga a mirar hacia atrás, vamos justamente con un personaje del pasado reciente de Veracruz que volvió a aparecer. Porque mientras algunos creían que Eric Cisneros Burgos ya estaba completamente fuera del tablero, el famoso Bola 8 acaba de mandar señales de que políticamente todavía respira. El Bola 8 no estaba muerto. Y es que hay políticos que se retiran y hay otros que simplemente dejan de aparecer un rato. Eric Cisneros Burgos volvió a dejarse ver en Jalapa, en la capital de Veracruz, y con una sola frase volvió a encender una pregunta que Morena todavía no termina de acomodar. ¿Qué sigue para él? Y es que el exsecretario de Gobierno acudió al funeral de Atanasio García Durán, padre del exgobernador Cuitláhuac García. Pero en el momento en que le preguntaron por su futuro, soltó una frase diciendo que nunca va a dejar de hacer política. Sí, oficialmente no anunció candidatura, no habló de cargos y hasta dijo que ahora deben pasar otros actores. Hay que dejar que el gobierno avance. Y a todos en algún momento pues, nos va a juzgar la historia sobre nuestras acciones. ¿Sí? A nosotros tenemos que estar prudentes. Suena algo prudente, aunque en política eso deja de pasar a otros, pues muchas veces dura exactamente hasta que aparece una oportunidad. Como documentó Francisco de Luna del portal eVeracruz, Eric Cisneros dice que hoy trabaja desde la academia y que participar en política no significa necesariamente aparecer en una boleta. Sin embargo, después soltó una frase que llamó todavía más la atención. Dijo que el servicio público exige preparación, actualización y no improvisaciones. Y bueno, ahí inevitablemente queda la duda de para quién iba esa pedrada, porque Eric Cisneros no fue un personaje menor. Estuvo prácticamente todo el sexenio de Cuitláhuac García en la Secretaría de Gobierno y también buscó la candidatura de Morena a la gubernatura. Ahora dice que se está preparando para seguir en la brega de la vida pública
Y bueno, un personaje como Eric Cisneros con este tipo de declaraciones definitivamente prende las alarmas. O sea, no pide lugar, no levanta la mano y no anuncia regreso. Sin embargo, pues estamos viendo que tampoco se fue y tampoco declara su retiro de la vida pública. Y en Veracruz, en un estado como Veracruz, esas reapariciones pues rara vez pasan desapercibidas. Y mientras unos vuelven a moverse en el tablero político, otros tuvieron que moverse, pero literalmente por las calles del puerto. Y es que este domingo, decenas de conductores de plataformas salieron a manifestarse porque dicen que trabajar en lo que es el estado de Veracruz les puede terminar costando una multota. Los Ubers se plantan por multotas en Veracruz. Sí, este domingo que acaba de pasar, vimos que salir a trabajar sabiendo que una sola multa podría costarte hasta 100,000 pesos, pues evidentemente cambia completamente las cosas. Y eso es justamente lo que denuncian conductores de plataformas como Uber, Didi e InDrive en Veracruz. Y como les decía, este domingo unos 150 vehículos, 150 personas salieron al Boulevard Manuel Ávila Camacho para mandar un mensaje bastante clarito. Quieren reglas antes de que los operativos los saquen de circulación. Porque además hay algo importante. Ellos no están diciendo, déjenos trabajar sin regulación. Al contrario, están pidiendo que se regule de una vez para saber qué pueden hacer y qué no. De acuerdo con información publicada por La Silla Rota Veracruz, conductores señalan que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río habría alrededor de 1,500 trabajadores de plataformas. Y entre ellos hay quienes dicen trabajar con miedo. Uno de ellos es José Luis Hernández, quien afirmó que los han tratado prácticamente como criminales, cuando según ellos, pues lo único que buscan es trabajar de forma tranquila. Sin embargo, enfrente tienen un conflicto que lleva años creciendo. Los mismos taxistas que han rechazado que autos particulares puedan ofrecer transporte público como si fuera servicio público son los primeros en oponerse. Pero sí, dos grupos disputándose pasajeros mientras las reglas siguen sin terminar de quedar claras. Los conductores dicen que las mesas de diálogo continúan y pues que la propuesta tendría que llegar al Congreso de Veracruz. Inclusive, hasta lanzaron una postura bastante fuerte. Si las propias plataformas no cumplen con las nuevas reglas, los conductores dicen que respaldarían que dejen de operar. O sea, están peleando por seguir trabajando. Y aunque la misma regulación que están pidiendo podría terminar dejando a algunos fuera, como lo podemos estar observando, pues fíjense cómo al final todo termina llegando al mismo punto. Estamos viendo y estamos preguntándonos qué es lo que está permitido, qué no. Y sobre todo, ¿quién pone las reglas? Porque mientras los conductores de plataformas están pidiendo claridad para poder estar chambeando, la SEP acaba de mandar también reglas muy claras. Sin embargo, ahora, para frenar una vieja práctica dentro de las escuelas, ya no quieren novatadas en escuelitas de Veracruz. Así como lo están escuchando. Hay cosas que durante años pues se disfrazaron de tradición, hasta que alguien termina humillado, golpeado o sometido para demostrar que aguanta. Y justo antes del arranque del ciclo 2026-2027, la Secretaría de Educación Pública mandó una advertencia directa a las escuelas normales de Veracruz y de todo el país. Las novatadas no están autorizadas ni aunque quieran venderlas como bienvenida. La instrucción llegó mientras docentes y planteles están en periodo de planeación previo al regreso a clases del 31 de agosto. Y esto no se refiere solamente a los golpes,
también incluyen humillaciones, amenazas, discriminación, sometimiento, presión psicológica, restricciones para moverse y cualquier práctica que degrade a estudiantes. Como documentó Carolina Hermida, de la Silla Rota Veracruz, incluso si alguien dice que participó voluntariamente, eso no convierte automáticamente una agresión en tradición aceptable, porque justo esa ha sido durante años la salida fácil de muchas novatadas. Primero te dicen que todos pasaron por eso, después que no seas exagerado, y cuando algo termina mal, pues resulta que nadie sabía nada. La Secretaría de Educación Pública también pidió que maestros y autoridades reporten cualquier caso del que tengan conocimiento, incluso ante organismos de derechos humanos. Además, dejó claro que sí puede hacerse. Las actividades previas al inicio de clases deben ser académicas, deben ser pedagógicas, culturales o de organización. Nada de pruebas de iniciación. Porque si para pertenecer a una escuela alguien tiene que soportar miedo, soportar humillación o, en el peor de los casos, violencia, entonces el verdadero problema ya no es solamente la novatada. Es quién decidió normalizarla. Y bueno, de las escuelas nos vamos ahora al municipio de Boca del Río, porque ahí pues no hizo falta esperar al regreso a clases para que apareciera un operativo que llamó la atención de medio mundo, de medio Boca del Río. Militares, ministeriales y policías llegaron hasta los portales, sí, en el corazón de Boca, y entraron a uno de los establecimientos más conocidos de la zona. Catean la chata en Boca del Río por presunta droga. A ver, estás comiendo un día tranquilamente en uno de los lugares más conocidos de Boca del Río y de pronto empiezan a llegar ministeriales, empiezan a llegar militares, empiezan a llegar policía naval, estatal, y eso pasó en Toritos La Chata, en Los Portales, donde la Fiscalía de Veracruz realizó un cateo que por unas horas convirtió un restaurante tradicional en una escena completamente fuera de lo normal. Los agentes llegaron poco antes de las 2 de la tarde con una orden judicial. Cerraron accesos, revisaron el establecimiento y hasta inspeccionaron el domicilio ubicado en la parte superior. Y es ahí donde empezó a circular la razón por la que aparentemente habían llegado hasta ahí. De acuerdo con información publicada por Sergio Aldazaba del portal Imagen de Veracruz, trabajadores señalaron que los agentes aparentemente buscaban un paquetito que fue enviado por estafeta que presuntamente estaría relacionado con estupefacientes. Un paquete que habría provocado todo ese movimiento en el corazón de Boca del Río. Sin embargo, después de revisar las instalaciones, no encontraron nada ilícito y las corporaciones terminaron retirándose sin reportar mayores novedades. Ahora, que no hayan encontrado nada también deja varias preguntas, sobre todo con un operativo de esa magnitud, porque para desplegar policía ministerial, ejército, policía naval y estatal en pleno corredor turístico, pues evidentemente había una orden judicial y una investigación previa detrás. Y por unas horas, uno de los negocios más conocidos de Boca del Río, uno de los negocios más visitados en el municipio, quedó bajo la mirada de todos. Repito, porque esto es importante. No hubo hallazgo ilícito, pero la imagen del operativo ya quedó. Y cuando un cateo de ese tamaño termina sin encontrar lo que buscaba, pues hay una pregunta que inevitablemente queda en el aire. ¿De dónde salió entonces la información que provocó todo el despliegue?